comienza Prohibido Olvidar por FM 101.9. Actualidad local, nacional, cultural y social. Con Gloria Álvarez. Opinión y comentario, Pablo Aceto. Prohibido Olvidar. Prohibieron ir a la escuela, ir a la universidad. Prohibieron la garantía, el fin constitucional. Prohibieron toda la ciencia, excepto la militar. Prohibieron el derecho a estudiar, prohibieron el preguntar. Prohibieron hermano, para que no vuelva a pasar. Buenas tardes. Prohibido olvidar de 15 a 16 horas, después de 60 minutos de Oscar Ortiz, los martes en este nuevo horario, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Escuchanos por internet www.fm1019online.com y también en YouTube busca Prohibido Olvidar. Si te querés comunicar por WhatsApp, 223-302-6797. Bueno, y vamos a saludar a Pablo Aceto. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Hoy vamos a inaugurar la intervención por WhatsApp para recibir todas las opiniones. Ahora vamos a repetir el número. Destacamos que vamos a utilizar WhatsApp porque hoy transmitimos en directo. Exactamente. Los días, lamentablemente, que tenemos que salir diferido, el WhatsApp es medio complicado. Hoy que estamos en directo, vamos a habilitar el WhatsApp. Esperemos que lo hagamos con éxito. Muy bien, repetimos, hoy estamos en vivo. Bueno, en unos minutos vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que se llama El Decreto Presidencial declarando servicio público a las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a hablar sobre el impuesto a la riqueza, a quién beneficia, esa es la editorial de Pablo Aceto, obra privada, pandemia, paridad de género y canje externo. Y nos vamos a despedir con un tema de Andrés Calamaro, Alta Suciedad. Bien, y ahora vamos a ver si tenemos preparada la columna de Alberto Cortés. En la misma semana en que la oposición de derecha impulsó movilizaciones callejeras que, aunque relativamente pequeñas, se destacaron ante la falta de contraposición por la ausencia en las calles de los sectores sociales más cercanos al gobierno nacional, que se mantienen muy refractarios a mostrar su potencia en el espacio público, mientras ello signifique grandes riesgos sanitarios para el conjunto de la población, y también por la previsible amplificación de la protesta por parte de los medios de comunicación más poderosos, aliados a esa oposición, el presidente de la Nación sancionó el decreto de necesidad y urgencia 690, por el cual establece que los servicios y las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, y el acceso a las redes de comunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, encomendando a la autoridad de aplicación, es decir, el ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, garantizar su efectiva disponibilidad. Alguien podría preguntarse por qué una decisión de esa trascendencia se hace por decreto y no por ley del Congreso. Habría que aclarar que una ley del Congreso, la 27.078, sancionada en diciembre de 2014, había resuelto precisamente eso, y fue prácticamente derogada a través del decreto 267, junto con la ley de medios, por Mauricio Macri apenas asumido. Es decir, el decreto de Alberto Fernández, en esencia, restablece la vigencia de la ley en este punto. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, afirmó que no se trata de una política pública errónea, sino de una visión que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,
respaldada en el modelo venezolano y que socava la dignidad de los ciudadanos. Otros salieron a pronosticar que frenaría las inversiones en el sector o que el objetivo del gobierno es influir en los contenidos. Si no supiéramos de quiénes se trata, podría sorprender que se acuse al gobierno, que restablece lo votado por los representantes del pueblo, de socavar la dignidad de los ciudadanos. Y también sería asombroso que esto lo diga nada menos que una ex ministra y hoy representante calificada del gobierno y de la fuerza política que borró con el codo de un solo funcionario, el del expresidente, lo que habían escrito precisamente los representantes populares en el Parlamento, nada menos que en varias leyes. Por otra parte, mientras estuvo vigente la noción de servicio público en competencia en telecomunicaciones, se registró la mayor inversión y expansión de servicios de comunicaciones móviles de la historia por la licitación 4G. Las inversiones se ralentizaron luego, al menos para lo que eran las expectativas del gobierno en ese momento, por las devaluaciones y crisis económica producidas por el gobierno de Macri, exactamente al revés de lo que anticipan algunos representantes de Juntos por el Cambio. Además, ninguna desregulación, como la implementada por Macri, repercutió en dotar a una enorme cantidad de argentinos alejados de las principales ciudades de un servicio digno. Ninguno de esos dirigentes que afirma que el decreto de Fernández pretende influir en los contenidos brindan la más mínima explicación de la manera en que tal cosa podría suceder. Igual a lo que vienen haciendo con la acusación al proyecto de reforma judicial que el Senado acaba de aprobar, de perseguir la impunidad de funcionarios del gobierno Cano. Lo votado en esa reforma aclara explícitamente que todas las causas penales en curso siguen con sus actuales jueces, como tuvo que reconocer, entre otros, el constitucionalista Daniel Sapsay, que había lanzado la misma acusación y luego tuvo que admitir que ningún artículo de los votados se relacionaba con la supuesta impunidad. En cambio, la jueza Servini de Cubría ordenó peritar el celular de Mauricio Macri, que luego, inmediatamente, huyó con su reposera a Europa, en la causa en la que se investiga la persecución de su gobierno al grupo Indalo, entre otros objetivos para quedarse con, y obviamente silenciar al, canal C5N. Ello deja en claro quiénes son, en Argentina, los que realmente han intentado amordazar a la prensa. El decreto presidencial del 21 de agosto, que ahora deberá ser reglamentado, básicamente por el ENACOM, también establece el congelamiento de las tarifas de telefonía celular, internet y televisión por cable. Dichas tarifas habían sido elevadas en marzo-abril y las compañías habían anunciado un nuevo aumento de septiembre, claramente por encima de la inflación del periodo, aumento que ahora deberá esperar al menos hasta fin de año. No es nuevo, porque si se comparan las curvas de crecimiento de precios de los últimos 4 años, gobierno de Macri, el rubro comunicación es sistemáticamente el que más crece, bien por encima de los precios generales de la economía, como destaca Martín Becerra, investigador del CONICET y especialista en medios de comunicación. Franco Cecchini, presidente de la Cámara Argentina de Telefonía IP, afirma que la industria de las comunicaciones en Argentina posee una enorme diversidad de actores, con diferencias en sus tamaños, alcances de sus servicios, origen de sus prestaciones, diferentes geografías y variadas tecnologías y topologías de acceso. Telecom, Telefónica y Claro comprenden este grupo, cuyos balances millonarios y una porción del mercado mayor al 90% del total las convierten en un oligopolio. Cecchini reclama que en la reglamentación se haga una diferencia entre los 3 leones y las más de 1.500 suricatas, remarcando la necesidad de proteger a las empresas no monopólicas. Cuando decíamos que algunos, la mayoría de los referentes de Juntos por el Cambio, se habían opuesto furibundamente a la medida, teníamos también en cuenta que otros, como el senador y ex vicepresidente Julio Cobos, la apoyaron. Es que esas compañías, que ahora no podrán subir libremente los precios y que, por ejemplo, deberán ofrecer una prestación básica mínima para garantizar el derecho de todos a la conectividad, encabezan todos los rankings de quejas por deficiencias en los servicios y abusos en los cobros.
No todos se animan a quedar pegados a una causa tan impopular como la de esas compañías, aunque dentro de ellas esté el monopolio multimedia Clarín. Tampoco dentro de los grandes empresarios de Argentina, aquellos que no tienen intereses directos en esos negocios, salieron en defensa de las empresas TIC y se sumaron a la solicitada que publicaron en el diario. Cabe señalar que países como México, Colombia, Francia y otros tienen el derecho a acceso a Internet institucionalizado. En el caso de México, es su constitución, y Colombia la está incorporando. Los efectos de la pandemia del coronavirus y con alta probabilidad las características del mundo que emergerá de ella hacen más que imprescindible garantizar el reconocimiento nacional y mundial de este derecho para todas las poblaciones. Prácticamente no existirán derechos reales a la educación, a la salud, el trabajo, etc., de no estar efectivizado el derecho a la conectividad. Un tema más en el que va quedando bien claro que los intereses del grueso de la población están de un lado y los de las minorías oligárquicas que representó el gobierno de Macri y un puñado de grandes empresas del lado contrario. Muy bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés, el decreto presidencial declarando servicio público a las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Impuesto a las grandes fortunas, el oficialismo presentó el proyecto de aporte extraordinario. La iniciativa es impulsada por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller. Busca gravar por única vez con una tasa que va del 2% al 3,5% a los patrimonios de entre 200 millones y 3.000 millones de pesos. Se estima que 12.000 personas pagarían el aporte. Tras una reunión de bloque, los diputados del Frente de Todos pulieron los detalles finales y presentaron el tan anunciado proyecto de aporte solidario extraordinario que grava por única vez cerca de 12.000 personas físicas con un patrimonio que supere los 200 millones de pesos y le permitirá al Estado recaudar unos 300.000 millones de pesos. El tiempo transcurrido también sirvió para lograr mayor consenso con aquellos bloques no oficialistas, pero que no comulgan con el macrismo. Se pudo conversar con ellos con tranquilidad y eso permitió diluir todo tipo de dudas, dijeron desde la bancada del Frente de Todos. La excepción por ahora parece ser Juntos por el Cambio, que impone condiciones para prorrogar el protocolo para sesionar en forma remota y apunta a paralizar el Congreso, donde se opone a la implementación del impuesto solidario de las grandes fortunas. Por otro lado, también afirman que el proyecto no incomodó la negociación del gobierno con los bonistas, todo lo contrario, ayudó porque los bonistas necesitaban saber que el Estado tiene herramientas para generar ingresos. Otro de los elementos que consideran que incrementa el respaldo popular a la iniciativa es que lo recaudado va a ser destinado a la compra y producción de material médico para combatir la pandemia, subsidios para las pymes, la urbanización de barrios populares, equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar el relanzamiento del plan Progresar para estudiantes. La idea que sobrevuela en el bloque es trabajar el proyecto en conjunto con otros que están en danza. Si bien la semana que viene se reunirán las comisiones que lo discutirán, la intención es que la segunda semana de septiembre ya esté el dictamen. La iniciativa se sumará a la discusión de otros dos importantes proyectos, el presupuesto 2021 y la renegociación de las deudas provinciales con el ANSES. Todo esto conformará un paquete
que le permitirá al oficialismo tener herramientas fuertes de negociación que incluso puede servir para llevar con buen destino el proyecto de reforma judicial. A su turno, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, señaló que en un momento en que las demandas de recursos del Estado están en un punto muy alto y los ingresos del Estado están en un punto muy bajo, como consecuencia de la pandemia, el aporte extraordinario viene a revertir esa tendencia al generar nuevos ingresos. La recaudación por el aporte especial a las grandes fortunas equivaldría a casi 21 millones de ingresos familiares de emergencia. La medida busca gravar por única vez con una tasa de un 2% a los patrimonios de entre 200 millones y 3.000 millones de pesos. Estiman que un total de 12.000 personas pagarían el aporte. Este es un estudio que hizo la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿A cuánto equivaldría lo recaudado por el aporte especial de las grandes fortunas? Por ejemplo, a 5.622 hospitales modulares, a 20.800.000 ingresos familiar de emergencia y a 12.300.000 jubilaciones por mes. La Universidad Nacional de Avellaneda señala que frente a la crisis se le añadió la irrupción de la pandemia del coronavirus y para ordenar las cuentas fiscales en un contexto de negociación de la deuda y con un criterio distributivo, atendiendo que los sectores de menores ingresos son quienes primero se resienten por estos fenómenos, se abrió la posibilidad de efectuar por única vez un impuesto a la riqueza. Muy bien, por otra parte, la presión tributaria argentina del total de impuestos se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El informe de la Universidad de Avellaneda dice también que si bien la alternativa de un impuesto que grave una pequeña porción de la población, incluso muy menor a la que ya tributa por bienes personales, parece una decisión socialmente justa, pero que no está exenta de críticas. En primer lugar, suele instalarse que la Argentina cuenta con una carga tributaria general excesivamente alta, pese a que las estadísticas internacionales no van en línea con esa afirmación. Por ejemplo, los países con menor presión tributaria son Paraguay, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos y la República Argentina, y los que mayor presión tributaria tienen son Portugal, Alemania, Francia, Dinamarca, Noruega y Cuba. Los países que tienen mayor presión tributaria serían los países más desarrollados. Además, a partir de la crisis global económica y sanitaria del coronavirus, con el aumento exponencial de los gastos fiscales de los distintos gobiernos, mientras caen a la par las economías y las recaudaciones, comenzaron a surgir en varios países del mundo planteos sobre impuestos y contribuciones o aportes patrióticos que recaigan sobre los sectores de mayores ingresos y patrimonios.
El Estado proyecta gastar hasta el corriente mes el equivalente a cerca del 10% del PBI entre políticas de expansión financiera, fiscales y gastos corrientes, incrementadas enormemente desde marzo. Además, el impuesto a los bienes personales, uno de los más progresivos de todo el sistema impositivo, redujo su participación a casi la mitad desde el 2016. Bueno, esto es, Pablo, a manera de introducción a tu editorial, que es a quién beneficia el impuesto a las riquezas. Y vamos a agregar también a esto que en otros países del mundo también hay ingresos a la riqueza, ¿no? Que Bueno, no sería un impuesto, sino una contribución por única vez, en el caso de la Argentina. bueno, acá hay que empezar a diferenciar distintas cosas. Acá hay dos discursos claramente definidos de lo que están de cada lado de la grieta, en que cada uno, y con poca sinceridad, algún día en alguna campaña o desde el Congreso habría que plantearse una ley que pene, que castigue la mentira. Porque se miente mucho. Y en Argentina, a diferencia de otros países desarrollados, por ejemplo, mentir es un delito. Sí. Acá no. Entonces, un poco la intención del programa es, entre las mentiras de uno y las mentiras del otro, sacaron una conclusión tratando de llevar a la mesa los hechos concretos. Primero, vamos a empezar por parte. La contribución especial o extraordinaria no es ni nueva en el país, ni es ajena a otras realidades que se dan en distintas circunstancias. Se pone como referencia la famosa contribución que pide San Martín cuando era gobernador de Cuyo, también diciendo las provincias eran de distinta conformación. Cuyo era San Luis, San Juan y Mendoza, donde estaba la capital de la gobernación. San Luis y San Juan eran municipios. Bueno, en esa oportunidad San Martín pide 4 reales por cada 1.000 pesos, que llevó una recaudación, 13.000 pesos, que era un pago de los sueldos del ejército. A ver, ¿cuál fue el objetivo de esa contribución extraordinaria, aparte de otros impuestos que había, de San Martín? Era el ejército de los Andes. Es decir, teníamos en claro, San Martín tenía en claro, los cuyanos tenían en claro de qué se trataba. Ahora yo pregunto, ¿nosotros tenemos en claro de qué se trata esto? ¿A dónde vamos? Hay distintos análisis. Vamos a agarrar el primero. Si me permiten, sepan que aparte de todo esto no lo voy a memorizar, evidentemente, los distintos artículos, por eso es que todo el programa vamos a desarrollar esto, donde Roberto Kachanowski hace un análisis que voy a decir, voy a afirmar que es poco sincero y de una mirada muy sesgada, independientemente que en su análisis vuelque algunos temas que sí son reales y concretos, que son verdaderos, pero la verdad plantea una visión muy no real. Está mintiendo, mira, está distorsionando la realidad. ¿En qué tiene razón? Es cierto,
hay muchos impuestos que vinieron por única vez y se quedaron. Sí, bueno, eso es cierto. Eso es verdad. Sí. Por ejemplo, impuestos a las ganancias que empezó en 1932. Se tendría que haber finalizado con ese impuesto en 1934. Estamos hablando de la época donde la Argentina estaba, por lo menos los números estaban mucho mejor. En 1934 se tendría que haber finalizado y ya cumplió 86 años. Incluso lo están pagando los jubilados también. Ese era un impuesto también transitorio. Otro impuesto que fue el IVA, que se sancionó en el año 73 y que iba a durar algunos años en reemplazo de lo que eran los impuestos a la producción que había en la provincia. Es decir, y en esto tengamos atención, porque vamos a llegar a esto también. Es un impuesto que se le sacaron a las provincias y lo cobró la nación. ¿Entienden? Es un recurso que se le sacó a las provincias y lo recauda la nación. Este impuesto del IVA que se le sacó en reemplazo de los impuestos a la actividad lucrativa que estaban en las provincias, había empezado con un 13%, después Martínez de Oz lo llevó al 18%, Kachanowski no dice que Martínez de Oz, dice se llevó al 18%, Sí, no sí. lo dice eso la agrego yo. Y que después en la crisis del tequila llegó al 21% y ahí se mantuvo. Y las provincias volvieron a cobrar ese impuesto con el nombre de ingresos brutos. En eso, más allá de dejar afuera a Martínez de Oz de toda culpa y cargo, que nosotros le devolvemos la culpa y el cargo, es verdad. Otro es el impuesto de los bienes nacionales. El tema es que tenía que funcionar por 9 periodos. Eso fue hace 29 años, es decir, se cobró 29 veces de más. Este impuesto, y es muy importante para tenerlo en cuenta, y es sobre los bienes declarados al 31 de diciembre. Vamos a volver sobre este impuesto. Vamos a otro Kachanowski dice como el impuesto al cheque, que va a ser por un año, la famosa ley de competitividad, y ya lleva 18 años. Este aporte, y eso, digamos, lo que dice Kachanowski, ¿qué es? Que esto vino por única vez y se va a quedar por siempre. Ajá. No se va a quedar por siempre, y él lo sabe bien. ¿Por qué no se va a quedar por siempre? Porque no existe, no se puede admitir una doble imposición. Porque esta contribución extraordinaria, que no se llama impuesto, se llama contribución, porque en realidad el impuesto ya existe, que es el impuesto a los bienes personales. La base es la misma, digamos, el concepto es el mismo, es de los bienes que se declararon al 31 de diciembre, igual que en este caso. En este caso, ¿en qué varía? Varía una base imponible, es decir, no se le cobra a todos, se le cobran a particulares, igual que bienes personales, pero a partir de un capital de 200.000 pesos. Entonces, difícilmente se pueda hacer una doble imposición sobre esto. Ahora, esta es la mentira y en algunas otras cuestiones más, que te plantean desde la oposición de este proyecto. Primero, ¿qué es lo que dijimos? Y lo dijo Gloria también en la lectura de estos artículos donde decía en otros lugares del mundo, sí. Y en la Argentina lo dio San Martín. Pero todos tienen objetivos claros. ¿Estamos?
y no es nada novedoso ni nada que deprima a las economías, independientemente que la Argentina llega a esta situación de una manera muy complicada, ¿no? Ahora vamos a saltar al otro lado de la grieta, lo que dicen que está a favor de todo. Ya establecimos que uno le puede gustar o no, no es ilegal el planteo de una contribución extraordinaria. Ujú. Después vamos a seguir con el desarrollo. Pero me interesa destacar, esto lo pueden ver en Cazador de Noticias, una declaración que a mí me pareció por demás interesante. Es sobre Claudio Velocopit, perdón, que es el titular de Swiss Medical. Él que dice, que plantea, él está a favor del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Él lo que le preocupa es a qué se va a estar destinado. Si lo leen es cortito, es muy interesante. Dice, el empresario consideró que si el aporte se va a gastar bien, es correcto. En una situación de extrema crisis, sean lo más que tengan que recibir mayor sacrificio, los que tienen más sean los que tienen que hacer mayores sacrificios. Pero claro que si se va a gastar mal, esto no ayuda para nada. Y esta es la cuestión. Claro, ¿a dónde va a ir el aporte? A ver, va a haber solidario? un aporte extraordinario. Ahora, ¿en qué se va a gastar? Primero, como es una modificación impositiva, más allá de que no tenga el título de impuesto, esto tiene que ser llevado al Congreso, lo tienen que votar los legisladores, que eso es lo que está en debate ahora, si la oposición va a dar quórum o no. ¿Por qué? Porque hacer una modificación impositiva necesita una mayoría especial, es decir, 129 votos. Ajá. ¿Qué es mayoría simple y qué es mayoría especial? Lo que se elige por mayoría simple es, habiendo superado el quórum imprescindible para el funcionamiento, gana el que tenga más votos de los presentes. Acá, en este caso, no solamente necesita el voto de los presentes, sino precisa el voto, una mayoría calificada del total de los miembros del Congreso. Es decir, que tiene que existir 129 votos, es decir, una mayoría, no sobre la base de lo que están presentes, sino sobre la base de los legisladores totales que componen el Congreso. Ajá. Es decir, no alcanza con llegar al quórum. Hay que llegar a una mayoría por sobre la cantidad total de legisladores existentes, lo cual aumenta la necesidad, digamos, con una simple mayoría no alcanza, tiene que ser una mayoría sobre el total de los miembros del Congreso. Por eso es que el tratamiento de esta ley es muy susceptible a la falta de quórum, porque con muy poco se le saca el quórum. Claro, o sea, por ejemplo, si Juntos por el Cambio no se presenta, la ley no se puede tratar. En realidad, con mucho menos se puede trabar el tratamiento. Sí. Con mucho menos. Entonces, acá, y en esto, ¿por qué es importante aclararlo? Porque si bien vamos a analizar lo que es la propuesta de esta ley, tenemos que ser conscientes que de acá hasta que se defina puede haber muchas modificaciones, porque precisa mucha negociación. Exacto. ¿Entendés? No es que yo presento, levantamos la mano, ganamos,
pim pum pam, no. Acá se precisa muchos consensos. Pero eso es el futuro. Vamos a ver lo que es el presente. Primero, establece este proyecto una contribución, una escala que empezaría entre los que registran un capital, tengamos en cuenta esto, un capital entre 200 y 300 millones de pesos, no como decía Fernández de dólares. ¿No? Claro, no. 200, no. 300 millones. Estamos hablando de pesos. De pesos. Que estos contribuirían con un 2% de ese capital. ¿Qué es lo que dice el oficialismo? Que también te miente que esto va a afectar a 12.000 personas. Sí. Estamos hablando de capital. Yo le pregunto a un ferretero que por ahí vive al día, si él mira a su alrededor, ¿qué capital tiene? Una fortuna. Una fábrica, allí hablo de pymes, no de grandes cosas. Sí, una pyme, por ejemplo. Entre claro. maquinaria, Claro. la propiedad donde está emplazada la fábrica, por el lugar donde está ubicado. ¿Qué capital es ese? 200 millones. La verdad que el número que está dando el gobierno a mí no me cierra. 12.000 personas, es África, pero es África la parte del desierto. Si solamente 12.000 personas tienen 200 millones de pesos en capital. Vos decís que acá tendrían que entrar muchas más personas. Acá no entran 12.000 personas, que entran mucho más. Sí. Evidentemente. Volvemos esto un poquito más adelante. Los que tengan hasta 400 millones de capital, el 2,25, 600 millones 2,75, 3%, 800 millones de pesos de capital, y aquellos que superen los 300 millones sería un 3,5, que yo calculo que esos deben ser lo que menos aporte tiene. Hay que ver el resultado final, hay que ver las estadísticas en este sentido. Yo no creo que 12.000 personas lleguen al capital de 200 millones. Mucha pyme supera en capital, que no quiere decir que tenga la plata. Por lo que acabo de encontrar, lo puede tener en maquinaria, entonces por ahí el tipo tiene que vender una máquina para pagar el impuesto, con lo que se convierte en confiscatorio. Esta va a ser una discusión que es lógica y razonable, porque alguien que tenga 200 millones de pesos en capital, tengamos en cuenta las devaluaciones. ¿Cuánto se devaluó la moneda en estos tiempos? El tipo que compró hace 2 años una máquina en dólares, su valor en dólares voló. Ahora, no es culpa de él la devaluación, de tener algo que hoy no tendría acceso si lo tuvo hace 2 años atrás. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que vender la máquina? No es lo mismo por ahí los otros porcentajes, porque estamos hablando de otro capital, pero a veces también es muy complicado porque una empresa que por ahí son pymes, porque estamos hablando de todas pymes, 200, 300 millones de capital, no estamos hablando de Bungibor, que Bungibor está en Brasil, porque se fueron ellos hace rato. Pero realmente no me cierra la discusión, no me cierra el número de que 12.000 personas van a ser afectadas. Y fíjate que uno de los lugares a donde iría este aporte solidario serían para las pymes. Es decir,
Plata la va a tener que poner. Claro, Ahora después vamos a ver si la reciben. claro. Bueno, esas son dos cosas distintas. También por ahí en esto uno comparte más. Por el total de los bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% que se reducirá al 30%, que se reduciría a la alícuota general, como si estuviera acá, si por lo menos repatrian el 30%. Pero vamos a ver cómo se distribuiría esto. Esta contribución va a generar fondos afectados. ¿Qué son fondos afectados? En que tiene un determinado fin y de ahí no lo puedes mover. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los fondos que no son determinados? Vamos por partes. Estos fondos afectados, este impuesto o contribución que teóricamente traería 300.000 millones de pesos, Sí, que, ya te digo. 300.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos, que estamos hablando, si calculamos con la recaudación del año pasado, sería el 19% de los fondos recaudados. 17, digamos, tampoco que esto te da todas las soluciones. ¿Estamos? Muy bien. Esto, ¿cómo contribuiría a que estemos mejor? Partiendo que si, miento, entre el 11 y el 13% de la recaudación del 2019 hizo. Cuando vos tenés un 17% de caída del PBI hasta ahora, después veremos. Pero esto no va a resolver los problemas de fondo, ¿eh? Es una contribución que va a paliar ciertas circunstancias. Por ejemplo, un 20% es a la compra de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. 20% es eso. 20% subsidio a la micro, pequeñas y medianas empresas, que de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, muchas de estas van a tener que pagar esta contribución. Ajá, sí. Habría que ver más, en la medida que esto se vaya desarrollando, a ver realmente a cuánto afecta. A mí 200 millones de pesos, a ver, para cualquiera de nosotros es mucha plata, pero para una empresa que tiene equipamiento, ponele, a ver, la industria del plástico. Lo tiene solo en equipamiento. Lo tiene por ahí en equipamiento, claro. Por ahí en otras cosas no, pero la mayoría de las empresas que tienen que manufacturar productos, vos te encontrás con que tienen un capital en ese sentido, más teniendo en cuenta las devaluaciones, que por lo común los bienes de capital, como los tenés que traer de afuera, tienen una evaluación en dólares. Entonces llegar a 200 millones de pesos para una máquina no es o para un equipamiento completo de una empresa, la verdad que no es mucho. Entonces permítanos tener alguna duda en este sentido, porque aparte de tener que hacer la contribución, después vos tenés que recibir la plata. Ahí quedaría empatado, no sé. Tampoco me queda lo de subsidio. Yo quisiera saber cómo se van a materializar esos subsidios, ¿no? Porque no vaya a ser que los subsidios sean para lo mismo de siempre. Por ejemplo, don Florencio, otro, ¿viste? Porque el agua siempre cae en la misma baldosa acá, ¿no? Bueno,
Eso habría que ver cómo se instrumenta y cómo llega todo. Muy bien. Otro 20% destinado a programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación. Bueno, qué sé yo, habría que ver este tema de las becas, a ver qué impulso se le da. Tiene alguna justificación, pero ese es el 20%, que no es poca plata, pero es una parte. Un 15%, acá ya bajamos la inversión en lo que uno podría decir que lo que más va a llevar de la recaudación, pero es lo que menos va a llevar, es para los habitantes de barrios populares, Claro. identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana, RENAVAP. Para la urbanización. Para la urbanización, digamos, esto, que no es poca plata, pero ante la complejidad del tema, es lo que menos va a recibir. Ahora, ¿quién es la reina en las beneficiadas de estos fondos afectados? Un 25% al programa de exploración, desarrollo y producción del gas natural, actividad que resulta de interés público nacional a través de Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima, la cual vializará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF, Sociedad Anónima, en forma exclusiva las distintas modalidades de ejecución de proyectos. Queda establecido que la Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima, deberá intervenir las utilidades provenientes de mencionados proyectos. Es decir, después vamos a leer algo sobre lo que fue el canje de deuda, porque todo ha ido en esta relación. ¿Qué problemas se solucionaron primero en la gestión Fernández, después de agarrar el desastre de la gestión Macri? En ese desastre que dejó Macri, vino Fernández y dio un orden de prioridades, más allá de los discursos de campaña. Primero solucionó el problema de las petroleras con el barril criollo, después está con el tema del plan Gas 4, que esta sociedad anónima, si bien parece que toda la plata va a YPF, en realidad la Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima, integra a todos, incluso también a las privadas. Es decir, o sea, empresas extranjeras. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos hablado del plan Gas 4 que iba a salir en abril y no salió? ¿Por qué? Porque esa ley lo que no tenía era financiación. Ahora estaría la financiación. Es decir, vamos a invertir, por ejemplo, en la producción de gas, petróleo de quisto, que está siendo un fracaso en todo el mundo, que tuvo sus buenas épocas cuando el precio de barril estaba a $100, pero les cuento, hoy está a 44,25, estamos muy lejos de eso, y nosotros vamos a seguir poniendo plata para el desarrollo de una industria que lo único que ha servido es para descapitalizar la Argentina, porque lo único que ha producido es fuga. En algún momento, seguramente en el programa que viene vamos a hablar por qué está en crisis YPF. Después de 149.000 millones de pesos en subsidios que entre Cristina y Macri le dieron a las petroleras extranjeras, a la cual YPF quedó afuera,
y quedó a cargo de todas las exploraciones, de todos los costos de exploración, para que después las empresas subsidiadas se lleven el recurso y lo cobren en dólares. Pone también en discusión no solamente lo que son los fondos afectados de esta contribución, sino que qué pasa con lo que no son fondos afectados. Se le va a dar 20%, por ejemplo, a lo que es el plan Progresar, por ejemplo. Ahora, la plata que está vaccinada al plan Progresar, ¿a dónde va a ir a parar? Porque esto es también la cuestión, porque no vaya a ser que esta plata que va para Progresar, y por otro lado, la plata que estaba para Progresar vaya para otro lado, porque este es el juego de los fondos afectados. Porque vos cuando vos ponés, se supone que a lo que el plan Progresar tenía, se le va a sumar... Claro, un 15% era, no, un 20%. Un 20% de esta contribución extraordinaria. Claro. Ahora, no vaya a ser que esta contribución vaya ahí y en un juego contable después termine la plata que iba para Progresar en otro lado. Por ejemplo, a subsidiar a las gasíferas. Este es el juego que está en disputa ahora, en lo cual uno ve lamentablemente que los intereses de los ciudadanos, el interés de los argentinos, no están representados en el Congreso, porque están, por un lado, lo que te mienten, diciéndote que esta contribución extraordinaria es otro impuesto que va a quedar, que la gente... que por ejemplo, qué sé yo, Cabrales se va a ir a Uruguay. A ver dónde Cabrales va a hacer fortuna que no sea acá. Sí. Bueno, o que Adri Iglesias se va a ir a Chile. Se lo entregamos con moño. Porque a ver, ¿dónde van a hacer negocio todo estos tipos que no sean en la Argentina? Pero... por el otro lado te están diciendo que el equivalente de esta contribución es equivalente a no sé cuántos hospitales, a no sé cuántas casas, cuando no se van a usar ni para los hospitales ni para la casa. Se la van a dar también a las petroleras. ¿Por qué? Porque los distintos subsidios que se están dando a estas petroleras, a las privatizadas, a las generadoras de electricidad, son fondos que van a ir de lo que estaba en equipamiento médico, en subsidio a pequeñas empresas, van a ir a estas empresas privatizadas y extranjeras y van a ser reemplazadas en un juego contable de un lado para transferir los fondos del otro. Es decir, yo no dudo que ese 20% de esta contribución extraordinaria van a ir, por ejemplo, al plan Progresar. Lo que estoy también seguro que en ese juego contable la plata que ya estaba para Progresar va a ir para otro lado. Y estas son las cosas que yo no veo en los economistas liberales, que son opositores a este gobierno, lo estén planteando de esta manera, porque también ellos están encubriendo la rentabilidad de estas empresas. Es decir, acá hay un juego donde sectores económicos más afines al kirchnerismo, que son las privatizadas, recordemos que las privatizadas las hizo Menem con la alegría de Néstor Kirchner siendo gobernador, con los acuerdos de Cristina con Chevron, con otros sectores económicos a la cual ahora sé que se enriquecieron con Macri y ahora sus opositores le quieren sacar un pedacito para ellos. Ahora, en todo este juego la gente quedó afuera. Porque en definitiva, lo que va a ir a, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas,
es el 20% de este impuesto que van a pagar ellos, en muchos casos, pero lo que ya estaba asignado para subsidio van a ir para otro lado. Es decir, te movieron una partida, te reemplazaron una partida por otra, y vos estás discutiendo como si esto fuera algo para nosotros o para los ciudadanos, y no es así. Vamos a ver en el tiempo, no sé si Sí, ya estamos cerrando. Ya estamos terminando, sí. Y cabe aclarar que esto es un proyecto de ley y dadas las características de mayorías especiales que precisa, hay que ver cómo se dan las distintas negociaciones y vamos a ver, porque vamos a seguir con esto, si hay algún bloque, algún sector político que defienda los intereses del país y de los ciudadanos. Hasta ahora brillan por su ausencia. Muy bien, nosotros nos vamos despidiendo hasta el martes que viene con un tema musical de Andrés Calamaro, Alta Suciedad. Hasta el martes que viene, con Prohibido Olvidar.